están? Qué gusto saludarlos esta tarde de martes aquí en la UNAM Responde para seguir haciendo difusión de todo este conocimiento que se genera en nuestra universidad, ya sea en escuelas, institutos, campus y todas las sedes foráneas. Es todo un mundo de información que va enriqueciendo a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, esta tarde les tenemos preparado un tema que el Museo de las Constituciones de nuestra universidad trae a colación a propósito de las lecciones que nos deja la pandemia por COVID-19 y está relacionado con nuestros derechos y la Constitución. Acompáñanos. Del 1 de febrero al 5 de marzo podemos visitar en el MUCO la muestra Tus Derechos y la COVID-19, en donde se aborda cómo esta crisis de salud ha afectado el ejercicio de algunos de nuestros derechos, por ejemplo, en materia de salud, de educación y también de violencia. Esta tarde hablaremos de esta exposición temporal que se presenta como parte de las conmemoraciones por el 106 aniversario de nuestra Carta Magna. Y para ello recibimos aquí en el estudio de TV UNAM a la maestra Alejandra Betancourt Castro, quien es responsable de servicios educativos y mediación del Museo de las Constituciones de la UNAM. Bienvenida a la UNAM Responde, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues hablemos hoy de esta exposición. Habíamos hablado recientemente de Mafalda, pero su eje central, el motivo que les dio origen es la Constitución. Y bueno, a propósito de esta muestra que tiene que ver con COVID-19, ¿cuál es la propuesta, Alejandra? Bueno, la intención del museo es siempre llevar a la reflexión, ¿no? A invitar a la población, a los visitantes, las visitantes, la reflexión sobre cómo estamos haciendo o si estamos practicando el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Entonces, esta reflexión se hace ahora sobre lo que acaba de pasar, que si no estamos en la crisis más alta, no el momento más álgido de la pandemia, ciertamente esta no ha pasado y no ha dejado de ser una prioridad internacional también en términos de salud, ¿no? Pero hay que revisar qué pasó también en relación a cómo ejercimos nuestros derechos, si los vimos afectados, si en un momento dado por ejercer nuestros derechos afectamos los derechos de los otros, ¿no? Entonces, el museo siempre está más que solo brindando información, que su trabajo es divulgación, una de sus prioridades es invitar a las personas, a los jóvenes sobre todo, pues somos comunidad universitaria, claro, a hacer la reflexión sobre esto, sobre el ejercicio de nuestros derechos y las experiencias que en colectivo finalmente estamos pasando, ¿no? Entonces, sabemos que la pandemia, bueno, en este caso tuvo una gravedad mayor a la que ha habido en otros momentos, pero las pandemias están ahí, van a estar ahí, ¿no? Si lo pensamos a nivel local, bueno, también tenemos epidemias importantes que hay que estar uno pendiente de ellas. Entonces, pues es un tema finalmente cotidiano, de actualidad, ¿no? Pero vivimos, lo dices de una forma muy clara, cuáles son las experiencias que vivimos en el día a día y lo importante de hacerlo con un poco, digamos, de a la distancia, es decir, no estamos en el momento más complicado en donde la prioridad, por supuesto, era la salud y era el cuidado. ¿Cuál es la mirada y en dónde pone el foco en esta exposición el museo con respecto a cómo lo entiende desde justo los derechos, desde la Constitución, que es algo, me parece, de lo que no se ha hablado mucho en todos estos meses? Claro, nosotros en términos históricos y jurídicos hay un momento que es fundamental en cuestión de reconocimiento de los derechos humanos, que es cuando estos en 2011 son reconocidos constitucionalmente, ¿sí? Entonces, tenemos una constitución que ahora está obligada no solo a nivel nacional, sino internacional, a cumplir el respeto, ¿no? A velar por el respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues obviamente tiene que generar una serie de normativas, de instrumentos jurídicos que permitan, ¿no? O que garanticen el ejercicio de esos derechos humanos. Entonces, lo que nosotros estamos aquí planteando precisamente es que
en estos momentos álgidos, en estos momentos en los que pudiera, o sea, lo que no sucedió en México, pero sucedió en otros países, nuestros derechos se pudieran haber visto limitados, afectados o simplemente suspendidos, no se dio en México. Hubo toques de queda literalmente en otros países, en Europa, en América del Sur, pero en México siempre se mantuvo la intención, digamos, de no llegar a esos puntos, ¿no? Entonces se invitó constantemente a que la población siguiera ciertas reglas, ciertos protocolos. Hubo cierres, sí, efectivamente, pero no llegamos al grado de decir tus garantías están vetadas, ¿no? O sea, tú ya no puedes salir y si sales te detenemos y vamos, que esto provocó manifestaciones, ¿no? Además importantes en otros países, por ejemplo, en España. Platícanos, Alejandra, ¿cómo está conformada la exposición para entender justo algunos de esos derechos de los que estamos hablando y que están como muy marcados en la Constitución y que se vieron o se pudieron haber visto afectados en estos años de pandemia? Claro, hay una elección, ya tú mencionaste algunos, de 5 derechos en particular, ¿no? Que vimos que habían sido, sobre los que además más se habló y pues los que generaron también mucho mayores discusiones, ¿no? Entonces es primero pues esta invitación, o sea, entramos con una introducción que hace esta referencia al contexto y la invitación a ir recorriendo uno a uno para la reflexión. Entonces cada uno de ellos se ocupan, lo hemos ocupado con 3 mamparas. Y tenemos, pues, primero este punto en el que decimos, bueno, ¿de qué se trataba este derecho? El caso de la salud, ¿no? Luego, ¿qué situaciones pudiste haber vivido? Y ¿qué es lo que harías en un momento dado? ¿Cómo evalúas esa parte, no? ¿Por qué? Bueno, porque vimos que hay cosas que no se entienden todavía en México a nivel de lo cotidiano. No entendemos mucho cómo funcionan los órdenes de gobierno, no sabemos exactamente quién es el responsable de. Entonces en México, bueno, en principio, pues el responsable es el presidente, luego le sigue un Consejo de Salubridad General, luego la Secretaría de Salud Federal, ¿no? Pero están los estados también responsables y entonces esa administración nos costó mucho trabajo entender cuando se daba la información de por qué le llegó acá, no le llegó allá, a nosotros no nos están dando equipo aquí. Claro. ¿Quiénes distribuyen? ¿Quiénes son responsables? Eso generaba mucha confusión, ¿no? Sí. Y por otro lado también, pues vimos que eso, como los derechos humanos no son aislados, no es uno por aquí y otro por allá, sino que están interconectados, o sea, también uno garantiza a otro, a fin de cuentas, y son progresivos. Es decir, mi libertad a no salir, ¿no? Es cierto, o sea, podía yo no salir, pero cuando te sugirieron no hacer fiestas y hiciste fiestas, pusiste en riesgo la salud de otros, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas es cuando decimos, bueno, esta es la parte del gobierno, del Estado, ¿no? Que le corresponden ciertas responsabilidades, pero ¿dónde están las otras, no? ¿Cuáles son las que nos tocan, que tienen que ver con ese ejercicio de nuestros derechos? Y pues lo vimos en la pandemia, ¿no? La gente que decía, bueno, pues es que a mí, o no creo, ¿no? Hay como una línea muy delgada, es decir, sabemos que existen los derechos, pero no sabemos quizá exactamente dónde empiezan y dónde terminan. Exacto. Cuando se tocan o se trastocan con el de las demás personas o con otros ámbitos. Y en este sentido, Alejandra, me gustaría que nos explicaras justo la importancia y nuestra responsabilidad como ciudadanos para conocerlos, para aplicarlos y para exigirlos. ¿Qué son los derechos y hasta dónde es justo un poco nuestro alcance, digamos? Pues bueno, esto, por ejemplo, tiene mucha relación con el derecho a la información, ¿no? Entonces, nuestros derechos vienen siendo estas garantías, estas condiciones mínimas necesarias para tener una buena vida, una vida integral, un buen desarrollo, ¿no? Que podamos cumplir nuestras metas, nuestros deseos. Para eso, bueno, cada país también ha hecho, conforme a sus cartas magnas o sus reglamentaciones, en nuestro caso, pues tenemos derechos fundamentales como la educación, la salud,
el derecho a la información, el derecho al trabajo, ¿no? Estos los estamos pensando precisamente en esta exposición porque un problema, la desinformación, es qué herramientas tienes tú para decidir qué de aquello que te está llegando es correcto, es confiable, ¿no? Me va a ayudar a tomar buenas decisiones y qué es lo que me está generando precisamente el riesgo de contraponer, ¿no? Poner en riesgo mi propia salud, ¿no? Entonces, uno de los segmentos está dedicado a esto, ¿no? De quién, ahora sí que de quién tomaste la información. Tú pasaste fake news, tú reconocías las fake news, ¿qué promoviste, ¿no? Durante todo este tiempo. A lo mejor claro, involuntariamente, sí. Pero pues todo el mundo empieza, no es que fulanito dice esto, perenganito dice el otro. Y entonces hubo realmente, digamos, canales oficiales de información y aparte también hubo canales académicos. La UNAM abrió un portal, ¿no?, de información sobre COVID, pero desafortunadamente la gente no siempre, quizá por recursos de nada, o sea, pero también tampoco quiere creer, tenemos que jugar, es una cosa, fue muy complejo, ¿no? Porque a mí me tocó escuchar programas en los que estaba hablando el doctor Macías, no recuerdo ahorita, perdón, su primer nombre, Alejandro Macías. Y entonces llegaban twitters y preguntas, decían, ¿por qué no ponen a alguien que sí sepa? Eso no es así, porque fulanito, o sea, en tal lado dicen. Entonces dices, bueno, pero era la UNAM, o sea, entonces, ¿qué parámetros tengo yo? ¿Qué herramientas para discernir cuál es una información confiable y verdadera, ¿no? Y entonces, ¿qué trasciende de eso? Pues las decisiones que voy a tomar con base en esa información que me van a traer bienestar o en todo caso, pues lo contrario. Y retomando este ejemplo, digamos, de la información, quisiera que nos hablaras justo ahora de la Constitución, porque muchas veces también se va perdiendo entre que no sabemos si es la Constitución, si es lo que te dice las leyes del Estado, si es lo que te dice lo que está ocurriendo en este momento, si es lo que me toca a mí, si es lo que le toca a los demás. ¿Cuál es la importancia de la Carta Magna hoy en día, su vigencia a 102 años de su creación, y por qué es necesario conocer y ubicar, el alcance de lo que está escrito en este documento? Claro, pues porque, digamos, de manera muy llana, porque es el instrumento de autogobierno que tenemos, ¿no? Pero no solo eso, ahí ese instrumento, su fundamento también son valores, son una serie de aspiraciones que tenemos que se ven, digamos, instrumentadas a partir de todo el articulado. Entonces, si nosotros queremos un país, digamos, con mayor justicia, con mayor igualdad, con equidad, pues lo que podemos ver es que cada uno de esos artículos en el fondo tienen, bueno, por ejemplo, el que todos tengan acceso a la educación tiene un principio de justicia, un valor de justicia, de igualdad, de equidad, ¿no? Entonces, si nosotros solo vemos el texto constitucional como algo, además, tristemente eso pasa, es muy frecuente escuchar que la gente diga es que la Constitución no sirve, la Constitución está toda mal, nadie la respeta, no es vigente, ya no aplica para las realidades a las que nos enfrentamos hoy. Exacto, ¿no? Pero la Constitución ha ido modificándose a lo largo de un siglo, ¿no? Y ha ido también, gracias a los movimientos sociales, demandas sociales, transformándose. Entonces, muchas de esas reformas ciertamente vienen a lo mejor desde el propio Estado, ¿no? Son propuestas quizá desde el propio, digamos, aparato de Estado, pero muchas más son desde las presiones de los movimientos sociales. Los movimientos, por ejemplo, del 68, los movimientos de las mujeres, que han ido integrando y han hecho que esta Constitución abarque mucho más, ¿no? Todas estas problemáticas particulares y que nos sirva a todos. Entonces, es importante porque la desconocemos, la criticamos, pero cada día, cada vez que salimos a la calle,
está su impacto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y algo que es importante, me parece que justo esos derechos que se van sumando no eliminan los anteriores, es decir, Exacto. ahora tenías un derecho a la educación, pero ahora se abre a otros grupos, a otras minorías, y eso es importante, que cada vez más personas tengan derechos, no significa que tú o alguien en particular Exacto. los esté perdiendo. Nos queda poco tiempo para terminar la entrevista y no quería dejar de hablar de la forma en la que el museo, en la que esta exposición en particular y todo lo que ahí presentan, tiene este espíritu que mencionabas al principio, este espíritu didáctico, este espíritu de experiencia, este espíritu de atraer a los jóvenes, cómo lo hacen desde la museografía y desde el lugar en el que tú ocupas en particular, que tiene que ver con esta mediación. Háblanos de este trabajo. Pues, antes que nada, lo que nosotros nos planteamos es, somos un espacio que tiene, bueno, un discurso, ¿no? Entonces, como un espacio de discurso, no puede llegar a la otra persona si no haces diálogo. Entonces, en consecuencia, no vemos a la gente que llega como gente, digamos, en blanco, sino con gente que ya tiene una experiencia, un saber, el que sea, así que de acuerdo a su vida tiene una serie de información de todo tipo que lo que nosotros procuramos hacer es conectarla, ayudar a conectar con esto que estamos ofreciendo en el museo. Entonces, nunca nos ponemos como, somos los guías y tú vienes y yo te digo, estos son tus derechos, esto es, no. Todas las actividades, porque eso es la mediación, nosotros ponemos en contacto con, nosotros estamos ahí para facilitar en todo caso la comprensión o el entendimiento de algo que estas personas que llegan quizá no hayan hecho los ejercicios, no hayan hecho, por ejemplo, el ejercicio de pensar cómo me afectaron mis derechos el COVID, ¿no? Claro. ¿Qué me impidieron hacer? Entonces, siempre nos ponemos en una relación de iguales en este sentido, que somos sujetos que tenemos algo que compartir, algo que intercambiar también, y en todo caso nos enriquecemos en el diálogo. Y pues bueno, creo que eso es importante, tiene que ser la base, porque la misma Constitución pues es resultado de acuerdos, quizá difíciles, quizá nunca estemos totalmente de acuerdo en todos los mexicanos, claro, pero es un instrumento que nos ha servido en la convivencia cotidiana y es el día a día, y es lo que tenemos que aprender a hacer todas y todos, es a dialogar, a escucharnos, ¿no? A reflexionar, nos identifica como ciudadanos y puedes hacer el recorrido y de repente encontrarte con un espejito mágico que te pregunta qué tan buen ciudadano eres y entonces ya nadie más te lo va a contestar, es decir, no es la información que te dieron, no es lo que traías, sino lo que tú mismo piensas de ti y este enfrentamiento contigo mismo, pues es importante. Platícanos ya nada más para terminar las actividades externas que están llevando a cabo para acompañar esta exposición de tus derechos y la COVID-19, Alejandra. Sí, pues tenemos para todas aquellas personas que no les es posible visitar el museo de manera presencial, en la página web del museo hemos ya montado una exposición digital que se llama 5 de febrero, que celebramos. Vamos a tener también una charla del mes, el 28 de febrero a las 6 de la tarde, las 18 horas, con el doctor Francisco Burgoa. Él es de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, pues nos va a compartir esto de mitos y realidades de la Constitución en sus 106 años. Y aparte, todo este mes de exhibición vamos a estar ofreciendo, ya tenemos un menú de actividades que ofrecemos cotidianamente, pero en este caso los reforzamos, que son talleres dedicados a niños, a estudiantes de primaria, de secundaria, bachillerato, ¿no? Básicamente, y pues son tanto como un poco hacer la historia del 17, como también actividades de carácter participativo, ¿no? Algunas reflexiones sobre cómo te conectas con tus derechos, así se llama un taller, Hiperconéctate,
ahora sí que quede tu Hagámonos vida. responsables, y esto lo podemos Sí. hacer a partir de ya y hasta el 5 de marzo visitando este Museo de las Constituciones que se encuentra en la calle del Carmen, esquina con San Ildefonso, muy cerca de la catedral, muy cerca del Templo Mayor, y es una oportunidad para eso, para entendernos y para pensarnos como ciudadanos. Alejandra Betancourt Castro, quien es responsable de servicios educativos y mediación de este MUCO, muchísimas gracias por habernos acompañado, por explicarnos y además por invitarnos a vivir la experiencia en este museo universitario. Pues muchísimas gracias a ti y pues a quienes nos estén viendo. La invitación está abierta para visitar el MUCO hasta el 5 de marzo con esta exposición en particular. Y ahora los invitamos también a la Academia de San Carlos para recorrer otra muestra. Se trata de Love Song NFT, donde podemos ver el trabajo del artista Berenzaín Amaya, quien es creador de obras de arte, principalmente esculturas, a través de herramientas digitales. Su propuesta artística ha sido reconocida en países como Francia, Estados Unidos, Japón y China. No se la pierdan porque estará también una corta temporada del 1 al 28 de febrero y se encuentra en este recinto universitario del Centro Histórico que promueve las artes y la experimentación. Las letras del día hoy nos llevan a los medios audiovisuales y también a la importancia de crear distintos materiales a partir de textos bien escritos. Veamos la recomendación que nos tiene hoy Anel Pérez. El reto de la escritura de guiones es decir mucho en poco y luego retirar la mitad de ese poco y aún así conservar un efecto de ocio y movimiento natural. Eso dice Raymond Chandler, escritor y guionista norteamericano. Y es que justo vamos a hablar de guión en la conferencia magistral del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria. Desde luego, esta es una invitación a que nos acompañen. Vamos a hablar de la labor de la escritura como herramienta creativa en el medio cinematográfico. Y la ponente es Alejandra Márquez Abella, invitada por la Escuela de Escritura de esta dirección. Así que les esperamos el miércoles 8 de febrero, 6 de la tarde, en nuestro perfil de Facebook. Alejandra nos va a compartir sus conocimientos sobre la importancia y la calidad de contar con textos bien escritos para ser llevados al terreno audiovisual a partir de un trabajo muy amplio. Vale mucho la pena esta charla en el marco de entender cómo hay que escribir guión. Alejandra Márquez Abella estudió en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, en Barcelona. Ha escrito muchos guiones para cine y televisión. Su primer largometraje es Semana Santa, presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Es ganadora del Premio del Jurado por Las Niñas Bien, su segundo trabajo cinematográfico, una adaptación de la novela homónima de Guadalupe Loaesa, que por cierto fue reconocida como mejor película iberoamericana en el Festival de Cine de Málaga y nominada también a varios premios Ariel. Su trabajo ha recibido numerosos y diversos reconocimientos en festivales como el de Macao, el Festival Internacional de Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Fue seleccionada como una de las 10 cineastas a seguir en el 2019 por la revista Variety. Y bueno, también ha participado en producciones como Soy tu fan en Canana Films y también dirigió El Norte sobre el Vacío, nombrado el mejor largometraje de ficción en el pasado Festival de Cine de Morelia 2022. Así que bueno, hay mucho que aprender de ella y de cómo escribir guión. Nos vemos el 8 de febrero, 6 de la tarde, corta y queda. Esto fueron las letras del día. Sobre el número más reciente del periódico Goya y de la revista Punto de Partida, además de la efeméride dedicada a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es lo que podemos encontrar en el número de Gaceta UNAM de este lunes. El doctor Enrique Graue envió un mensaje de bienvenida este día en que la UNAM reanuda clases y comienza el primer semestre del 2023 con estudiantes procedentes de 24 estados de la República y 22 países. Varias instancias universitarias convocan a un maratón de edición en línea como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se trata de Editatón Wikipedia, que se llevará a cabo el 10 de febrero.
El uso de dispositivos móviles y la falta de exposición a la luz natural inciden en la visión de las infancias, por lo que especialistas reiteran que los menores de 5 años no deben utilizar estos dispositivos durante los primeros años de vida. La perspectiva de crecimiento económico para México en 2023 no es optimista y ello se refleja en la inflación, el poder de compra y el consumo, indican en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ciencia, cultura, humanidades, deportes es lo que ofrece nuestra universidad día con día y por supuesto de esto hablamos aquí en la UNAM Responde cada tarde. Muchísimas gracias a Noé Romero en la lengua de señas y gracias a todos ustedes que nos acompañan del otro lado de la pantalla y a quien hace posible esta transmisión día con día. Los esperamos aquí el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.